Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 2 de junio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Señores, vamos con varios temas que tratamos en el día de hoy. Vamos a ver cuáles fueron esos temas. Vamos a explicar que informe preliminar no es auditoría. Y lo explicaré. Informe preliminar no es auditoría. Entonces, tenemos lo que ha ocurrido en Puerto Rico para tratar de solventar un poco el tema fiscal por la pandemia, etcétera. Puerto Rico a nivel estatal tuvo que privatizar su industria eléctrica que funcionaba como una empresa pública. Entonces, tenemos la situación que no pude hablar ayer sobre Keiku versus Pedro Castillo y Nicaragua, que de los Somozas, entonces ahora ha devenido en la tiranía de los Ortegas. En el siglo XXI, cuando se supone que las dictaduras pues habían quedado atrás. Pero permítanme, en primer lugar, llamar a tener cierto cuidado para que ahora no nos dediquemos por los errores que ha cometido la policía, por aquel caso de Villa Altagracia, por otro caso, que no nos dediquemos a ridiculizar la policía como algunos pretenden. Porque he visto toda la burla a un agente policial que va a detener unos jóvenes y resulta que esos jóvenes supuestamente apenas se estaban besando. Y entonces va de un policía de ridículo supuestamente a apresarlo y estamos difundiendo la ridiculez del policía. No nos olvidemos de algunas agendas que se quieren imponer en la República Dominicana. No hay, cuestionamiento al libre albedrío y que cada quien puede tener las preferencias sexuales que le plazcan. Una cosa es eso, otra cosa es dedicarse al morbo de dar un espectáculo frente a un condominio con cierta frecuencia. Entonces, cuando te llaman a la policía, llega la policía no vio nada, era apenas un besito y todo el mundo va a reproducir en las redes sociales que hay una policía ridícula que va a apresar a unos jóvenes que se estaban besando mientras los delincuentes andan por su cuenta. Y que estos jóvenes lo único que estaban era dando un beso. No. Si la policía va a un lugar atendiendo un clamor de vecinos que sienten que hay una agresión porque tienen sus niños menores, etcétera, y no hay respeto por esa situación, entonces no ridiculicemos al policía. No ridiculicemos al policía porque el derecho que tiene cada quien a su propia sexualidad no lo tiene a estar atentando contra el pudor. Eso no lo tiene. No, esos muchachitos se estaban dando un beso y viene una policía de ridícula a apresarlo. Y entonces la ridícula es la policía. No quienes se dedican a irrespetar a sus vecinos y a escandalizar. Innecesariamente.
Entonces, tengamos cuidado con eso. Bueno, vamos a ver cómo arrancamos. Voy a arrancar por la cuestión esta para que no se me quede este tema, entre otros temas que tengo, por la cuestión de explicar que informe preliminar de auditoría no es auditoría. En la República Dominicana, y lo he sostenido y lo vengo observando, hay pues una agenda que pretende llevarse de encuentro, digamos, a la política. Es una agenda que también ha progresado en otros lugares. Cuando estamos hablando ahora de candidaturas presidenciales en cualquier país de América Latina, fácilmente estamos hablando de movimientos que se han articulado para una campaña electoral, no de partidos tradicionales, sino de plataformas que se crean para una campaña y en esa misma campaña desaparecen o tienen muy corta vida posterior. ¿Por qué? Porque se ha destruido el sistema de partidos. La República Dominicana sobrevive el sistema de partidos, pero desde hace tiempo hay en vigor una agenda que trata de desmantelar el sistema de partidos. Esta agenda, pues, no se activó ahora. No se activó ahora, sino que está activa, bastante activa desde la campaña, desde una etapa temprana de la campaña, que hubo sectores de la sociedad, incluso sectores con financiamiento extranjero, porque hay una agencia muy activa que la financia la USAID, sectores con financiamiento extranjero, entendieron que el PRM per se no desplazaba al PLD, entonces arrimaron toda su contribución para el desplazamiento del PLD, lo que le ayudó también la propia ayuda que le dio el PLD con su división, y desplazan al PLD del poder. El PLD sigue siendo el objetivo, no porque la agenda sea necesariamente una agenda contra el PLD, sino porque el PLD es realmente la referencia más importante que tiene el sistema de partido en la República Dominicana. Y llevándose de paro al PLD, ya entonces se llevan al sistema político. Entonces, esta agenda está concentrada y estos sectores están moviéndose en el entorno del Ministerio Público y colaboran y son partícipes de una serie de acciones y están cumpliendo fielmente la tarea de activar un expediente cada vez que hay otro que ha entrado en una fase de enfriamiento. Es decir, se saca un nuevo caso cada vez que hay otro que ha entrado en una etapa de enfriamiento. Esto está cobijado bajo la bandera de una supuesta lucha contra la corrupción. Pero no se trata de una lucha contra la corrupción, porque el interés fundamental no es judicial. No es judicial, es político, es mediático. Por eso la priorización en lo mediático. Y fíjense que no hay caso que no venga acompañada de una estrategia mediática. En el último caso del que se está hablando, que es el caso que involucra a Víctor Gómez Casanova en una serie de cuestionamientos, la distinguida periodista Alicia Ortega, cuando presenta las informaciones, habla de unas informaciones exclusivas para su programa.
porque se la dieron en exclusiva, pero parece que dejaron algunos cabos sueltos, porque lo que ella anuncia como una exclusiva y presenta como una exclusiva el lunes en la noche es lo mismo que Guido Gómez Mazara ha presentado el lunes en la mañana. Lo mismo. De manera que ahí hubo algo que falló. Ya se lo habían hecho a la propia Alicia cuando manejaron el tema del escándalo del supuesto pulpo eléctrico, etcétera. Entonces le dan la filtración exclusiva a Alicia, pero también se lo dan a otra periodista que pretende competir con ella y entonces montan programas paralelos con las mismas exclusivas. Que desde luego que parten de la misma fuente, que es toda esta estrategia mediática que hay en torno a la denominada lucha contra la corrupción. Entonces ya vemos que ahí hubo como un detalle que se escapó, porque no les respetaron lo que le habían dado con carácter de exclusivo. Esto lo va a manejar tú. Porque así es que se hace, es decir, o lo maneja este programa, o lo maneja aquel, esto lo va a manejar tú. Y ahí está la exclusiva que después nos resultó exclusiva. Pero estamos hablando en lo que he podido ver de un informe preliminar. Cuando se prioriza la difusión de un informe preliminar, no se busca justicia. No se busca el impacto mediático que eso pueda tener y el impacto político en la agenda política de sembrar en la clase media que la política es un asunto de asaltantes y que desde luego hay que desentenderse de ella y buscar otras opciones. Y donde quiera que han aparecido esas otras opciones son peores que lo que han pretendido superar. Pero como la prioridad es mediática, entonces bueno, está la difusión sensacional de un informe preliminar. El informe preliminar, aunque diga Cámara de Cuentas, no es una auditoría, porque una auditoría tiene que completarse, tiene que cumplir con una serie de procedimientos. Al que pretendan acusar en base a un informe preliminar, si ha robado, si ha delinquido, si ha estafado, lo único que están haciendo es protegiéndolo de una condena. Porque la lucha verdadera contra la corrupción requiere de paciencia. Requiere de paciencia. ¿De dónde parte este informe preliminar? Bueno, esto fue parte de los documentos que el Ministerio Público se incautó en el descenso que hizo en la Cámara de Cuentas. En la intervención que hizo en la Cámara de Cuentas, encontró varios informes preliminares, entre ellos ese informe preliminar, y fíjense que ese informe preliminar ya está filtrado, ya alguien está haciendo una acusación en base a eso, y ya un medio lo ha manejado abiertamente. ¿Quién tenía ese informe preliminar? Desde luego, el Ministerio Público que hizo las incautaciones en la Cámara de Cuentas. Ahora, ¿qué pasa con el informe preliminar? Que, como su nombre lo indica, es un levantamiento inicial que se hace en la fase de una auditoría. Pero ese levantamiento requiere de manera imprescindible la contestación de cada uno de los cuestionamientos por parte de la institución o de la persona que está siendo investigada. De manera que a espalda del conocimiento de esa persona,
eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Porque si se abre la práctica de que todos los informes preliminares de la Cámara de Cuentas van a salir a los medios, en todas partes un informe preliminar encuentra irregularidades que pueden ser graves, menos graves, pero encuentra irregularidades que después en la contestación pueden resultar administrativas o pueden resultar que tengan algún carácter penal si no hay la respuesta adecuada, apropiada, pero tiene que haber la oportunidad para que eso ocurra. Víctor ha dicho que se ha enterado de todo ahora en la exposición, es decir, que no hubo una auditoría y ahora no hay la oportunidad de hacerla tampoco, porque cuando el Ministerio Público se llevó una serie de informes preliminares de la Cámara de Cuentas, no hizo otra cosa que contaminar ya la posibilidad de que la Cámara de Cuentas concluyera con informes sobre esa auditoría. Aunque ahora la Cámara de Cuentas, lo primero que hizo el presidente de la Cámara de Cuentas fue ir donde la magistrada, ponerse a las órdenes. Aunque él se ponga a las órdenes, él no puede completar esto, porque esto ya se lo llevó incompleto el Ministerio Público y no hay manera de que eso ya supere toda la contaminación que tiene, porque ahora sería un traje a la medida. Mira, ponme esto así. O no. Es un procedimiento que se sigue dentro de un tiempo, siguiendo un protocolo que se saltó desde que el Ministerio Público fue y recogió esos informes. Cuando tal vez si espera que esos informes se completen o deja esos informes ahí para que la nueva Cámara de Cuentas entonces lo encontrara y lo terminara, tal vez así tiene una auditoría firme que puede ser oponible en los tribunales, pero informe preliminar no es auditoría. Es decir, cuando se habla de que solamente la Cámara de Cuentas tiene potestad para eso, pero tiene potestad para eso una auditoría que ha cumplido con los procedimientos, incluyendo un informe final de los miembros de la Cámara de Cuentas que firman esa auditoría. Si no hay nada de eso, hay escándalo mediático. Sí, hay escándalo mediático, hay morbo, hay denuncia, pero expediente judicial no lo hay. Y descartan incluso la posibilidad de hacerlo, porque ya contaminaron la posibilidad de que esa investigación concluyera. ¿Por qué? Porque a veces, como hay que encender un caso desde que se enfríe el otro, no necesariamente dan tiempo a que se complete un proceso para poder sustentar realmente una acusación con fundamento. Eso ocurre. Pero bueno, vámonos inmediatamente a otro de los temas que marcamos en el día de hoy. Puerto Rico, desde siempre ha tenido su servicio eléctrico en manos de la autoridad eléctrica, estatal. Entonces, resulta que ese servicio acusa deficiencia, acusa falta de inversión, acusa pérdidas que ya desde el punto de vista del Estado le eran insustentables y no comunicaban confianza. Por eso Puerto Rico, a partir de ayer, ha pasado su servicio de energía eléctrica a una empresa privada. Ahora está todo en manos de una empresa privada que se llama Luma Energy. Esta empresa hizo esta adquisición, no sé si debió haber un proceso de licitación, etcétera. Estamos hablando de algo que involucra unos 1.500 millones de dólares, pero que está también señalando un camino
de la industria eléctrica que es imprescindible. Todos los países que hemos vivido esta pandemia, es decir, todos los países del mundo, estamos llamados a hacer reajustes fiscales. Pero esos reajustes fiscales tienen que empezar en los casos de países que tenemos un alto déficit en la industria eléctrica, y la República Dominicana, el problema comparado con Puerto Rico es mucho peor. Tiene que empezar por el barril sin fondo de los subsidios al sector eléctrico. Tiene que empezar por ahí. Entonces, Puerto Rico no es que de la noche a la mañana que su gobernador decide esto, no. Esto tiene que ser una salida, tiene que ser una recomendación, prácticamente la única vía que tenía. Hay protestas de los sindicatos, pero a nivel empresarial hay respaldo a lo que ha ocurrido, porque comunica mayor posibilidad de eficiencia, pero lo resalto por el camino que indica, por el camino que señala. Usted quiere darle confianza a sus deudores, usted quiere hacer una serie de cosas, usted tiene que presentarle acciones concretas en relación con esa parte que entre nosotros tiene una gravedad cada vez más espantosa. Cada vez más espantosa, porque se ha hablado mucho, pero las pérdidas, tanto técnicas como administrativas, han seguido creciendo. Y ese es un dolor de cabeza terrible. Señores, es preferible que perdamos luz porque la gente se la robe a que perdamos luz porque nadie la aprovecha. Porque usted dice, bueno, en el fondo yo estoy subsidiando a gente pobre que tiene energía eléctrica y está viviendo. O se la estoy dando barata a gente pobre. Pero esa gente la está aprovechando. No. El problema, uno de los problemas más graves que nosotros tenemos es la que se pierde, que nadie aprovecha, y de todas maneras tenemos la emisión de gases de efecto invernadero en su generación. Porque no es que, bueno, la gente no la consumió en los hogares, por eso tuvimos menos emisiones de gas, no, de gases de efecto invernadero, no. En su generación ya tuvimos las emisiones de efectos de gas invernadero, de gases de efecto invernadero. Entonces, ese problema está intacto ahí, más grave, y se le suma a un agravamiento en las pérdidas administrativas. Todo lo demás es debate aéreo. Son debate aéreo, cuestiones cosméticas, legales o ilegales, pero en la realidad del problema no hemos hecho nada. Nada hemos hecho con la realidad de la industria eléctrica, porque no hemos salvado un solo de los megavatios que se pierde sin utilización en lo que lleva en casi un año que irá ya a cumplir el gobierno. Un solo megavatio de lo que se pierde no ha sido recuperado y puesto al servicio de la gente, aunque sea dado. Aunque sea dado, porque que alguien lo aproveche. No, sin aprovechamiento, un 30 o 35 de la energía que ponemos en línea. Sin ningún tipo de aprovechamiento. Se pierde y se paga. Porque hay que pagarla. Entonces, ahí vimos el ejemplo de lo que ocurrió en Puerto Rico. Como estoy hablando del sector eléctrico, quiero hacerle un llamado al Consorcio Energético Punta Cana Macao. Quiero hacerle un llamado porque hay una situación en Bávaro y he recibido llamadas de varios comerciantes, de un presidente de una federación de vecinos, de las federaciones de comerciantes, etcétera, por una situación que yo creo que esta empresa, en el comportamiento que ha tenido, debe pues sentarse
con estas personas a buscarle una salida a eso. Se trata de la instalación de una subestación de este consorcio por la demanda de crecimiento de servicios que hay en ese polo turístico. La gran cantidad de construcciones que se están haciendo demandan un incremento del servicio. Ellos entonces se están instalando una nueva subestación en la Avenida España, pero lo que sustentan los dirigentes de distintas asociaciones de comerciantes y de empresarios es que están haciendo esto contrario a todos los procedimientos. Incluso estamos hablando de que parte de los postes están en la acera obstruyendo el tránsito de las personas y de los turistas. Eso nunca debe ocurrir. Eso nunca debe ocurrir. Entonces, ellos tienen una serie de dificultades, entienden que no se han gestionado los permisos y entienden que la empresa, en vez de entenderse con los usuarios, con la gente con la que tiene que entenderse, y yo espero que este llamado lo lleve a ellos a cambiar de ruta, lo que ha hecho es entenderse con los regidores, que ya ustedes saben lo que significa entenderse con los regidores y entenderse con las autoridades municipales. No es con ellos que hay que entenderse. Entiéndanse con sus clientes, que les interesa el servicio que ustedes brindan, pero les interesa también la preservación de la calidad de su entorno, de las condiciones de vida en su entorno, de algo que no afecte su entorno, ni les ponga a ellos y a su familia en peligro. Entonces, en vez de irse a las salas capitulares de Higüey y estar en los medios peleándose con los clientes, reúnanse con ellos y búscanle una salida a eso. Que yo creo que ese ha sido el espíritu que ha caracterizado a esa empresa, y esa es una empresa modelo que no dañe su historial con una actuación como esta. Incluso me enviaron imágenes, una serie de cosas que no voy a difundir, pero el asunto es un llamado a que le busquen una salida a esto y que el historial de trabajo y de servicio de calidad que esa empresa ha ofertado no se afecte, pretendiendo actuar por detrás de la puerta a espaldas de los clientes o afectando a sus clientes y al entorno en el que ellos tienen que hacer su actividad familiar y económica, etcétera. Entonces, está hecho ese llamado. Tenemos entonces dos situaciones internacionales para concluir. Bueno, señores, creíamos, hay una expresión muy bonita que usó el presidente Bush el presidente Bush, me refiero a Bush padre, que usó esta expresión en su juramentación, y yo la citaba recientemente en mi columna, sobre lo que él entendía que era el fin de las dictaduras. El fin de las dictaduras. Vamos a ver si aquí lo encuentro. Bueno, lo encuentro, sí, lo encuentro. Él decía, y esto estamos hablando de un discurso porque el presidente Bush padre, el 40º presidente de los Estados Unidos, era vicepresidente de Reagan, y le toca vivir todo este proceso de cambio al que se abocó la humanidad después de que repentinamente el orden mundial, que estaba basado en la Guerra Fría, cambia, y entonces tiene que ser sustituido por un orden mundial en cierta medida improvisado. Entonces, en esa coyuntura, Bush de vicepresidente pasa a presidente y gobierna un periodo en los Estados Unidos. En su juramentación, él, sobre
la dictadura, él decía lo siguiente: vivimos momentos pacíficos y prósperos, pero podemos mejorar, porque soplan vientos nuevos y parece haber aflorado un mundo revitalizado por la libertad. Porque en el corazón del hombre, no en los hechos, el día del dictador ha terminado. Bueno, presidente Bush, eso lo creíamos. Eso lo creíamos al final de la Guerra Fría. No fue tan así, porque ya vemos lo que pasó con el modelo chino, que fue diferente a lo que pasó con el modelo de la Unión Soviética, que en el proceso de transformación pues colapsó y se lo llevó de encuentro. Pero China se reformó antes de la Unión Soviética, porque realmente quien inicia los cambios de transformación del sistema socialista y la incorporación del capitalismo en el sistema socialista es China. Es China que lo inicia con Deng Xiaoping. Entonces, lo de la Unión Soviética es muy posterior. Pero esto que está encuadrado en la Unión Soviética, vemos que no fue así, porque entonces vino lo del llamado Foro de Sao Paulo. Una serie de grupos tradicionales de la izquierda se plantearon la llegada al poder, ya no a través de revoluciones, sino a través de las urnas, y una vez llegaban al poder, modificaban las constituciones y establecían lo que aspiraban a establecer por revolución, unas especies de dictaduras blandas, vamos a decir. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Nicaragua? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Nicaragua? Que en pleno siglo XXI, después de haber hecho una supuesta revolución reivindicativa que terminó con los Somoza, entonces ahora anda con una dinastía de los Ortegas, que llega a la ridiculez de suspender a una candidata presidencial. Me refiero a la candidata presidencial Cristina Chamorro. ¿Por qué han suspendido a Cristina Chamorro? Cristina Chamorro, usted está suspendida de participar en las elecciones porque usted tiene una investigación sobre lavado de activos. ¿Quién activa la investigación de lavado de activos? El gobierno. A través de la... ¿Quién es que la está investigando? El Ministerio Público. Desde que prenden las encuestas y se coloca número 1 en las encuestas, le metemos una investigación por lavado de activos a Cristina Chamorro. Y entonces, por supuesto manejo de la Fundación Violeta Chamorro, pero estamos hablando de una investigación del Ministerio Público, es decir, del gobierno, del brazo judicial del gobierno. En base a esa investigación, le suspendemos sus derechos políticos. Pero ¿quién ha dicho que una persona, porque esté investigada, se le puede suspender sus derechos políticos? ¿Dónde está una sentencia que condena a esa persona que ni siquiera tiene una acusación, sino una investigación del Ministerio Público? No, apeada dictatorialmente de una candidatura, por eso, en pleno siglo XXI. Sencillamente, ¿por qué? Porque si participa en las elecciones, barre la dinastía de los Ortega. Barre la dinastía de los Ortega, y mientras Ortega esté vivo, tiene que mantenerse en el poder. Y entonces tenemos esa ridiculez que es por una investigación de un ministerio público. O sea, el mismo gobierno tiene la potestad de meterle una investigación a un candidato para sacarlo del juego, y lo saca del juego en términos electorales. Señores, eso debe ameritar la protesta y el repudio de toda la comunidad democrática, porque ese es un hecho realmente sin precedentes. Entonces, ya dejaré lo de Perú. Dejaré lo de Perú porque aquí está Víctor Gómez Casanova. Nosotros vamos a conversar con Víctor Gómez Casanova en referencia con estos informes preliminares en base a lo que
que fueron entregados o filtrados a medios de comunicación, que eso es natural en la República Dominicana, eso es costumbre, el último que se da cuenta es el investigado o el supuestamente investigado de la situación. Entonces vamos a ver qué dice Víctor Gómez Casanova frente a esas cuestiones que ya se están planteando y que alguna gente inmediatamente empieza a reproducir. Cambio fuera.